Eh, Amigos y amigas que están acá presentes el día de hoy compartiendo este rato con Alexander Obando, pues primero que nada agradecerles la presencia de ustedes el día de hoy acá. Para mí tiene como un significado especial presentar hoy a Alexander. Yo no quiero extenderme mucho porque lo que interesa es escucharlo a él, no que me escuchen a mí, ¿verdad? Yo nada más quisiera contarles que yo todavía hace unos pocos años no sabía de Alexander Obando. En una ocasión me encontré un libro, una antología de literatura gay lésbica de Costa Rica, una recopilación que cubría autores y autoras de cerca de un siglo, ¿verdad? A lo largo de la historia de la literatura costarricense, donde se recopilaban textos que tenían textos de literatura que tenía en alguna medida algún contenido homosexual, digamos, donde la temática homosexual aparecía. Y la recopilación era realizada por una persona que se llamaba Alexander Obando Bolaños, ¿verdad? Había incluso un cuento del propio Alexander Obando en la recopilación. Algún tiempo después yo no preciso qué fue primero, cuál de las dos cosas fue primero, pero algún tiempo después ocurrieron dos cosas, que me hice amigo en Facebook de una persona llamada Alexander Obando Bolaños. Se convirtió en uno de mis contactos en Facebook, no supe en qué momento, si yo le envié la solicitud de amistad me envió a mí, pero nos hicimos amigos en Facebook. Y también ocurrió que me encontré un libro así de grueso, que por ahí está, en la librería universitaria aquí en San Pedro. El libro se titulaba El más violento paraíso. Yo leí la contraportada y en la contraportada decía, este libro es tremendamente, ahí está la contraportada, dice: la crítica ha sido unánime en su recepción del más violento paraíso. En la literatura costarricense hay un antes y un después de esta insólita novela. Es esta. Bueno, y dice muchas otras cosas ahí, no lo voy a leer todo. Leyendo esa contraportada, y bueno, yo llévame esto y voy a leerlo, ¿verdad? Y efectivamente me lo llevé, me lo leí y quedé tremendamente impactado, absolutamente impactado, impresionadísimo de lo que acababa de leer. Luego leí otras cosas de Alexander, leí un libro de cuentos que es igualmente espectacular, que se llama La teoría del caos. Y luego a través de Facebook fui profundizando la comunicación con Alexander, fui conociéndolo más, fui dándome cuenta de lo irreverente que puede ser, ¿verdad? De lo lanzado que puede ser para decir las cosas que dice, ¿verdad? De su inteligencia excepcional, ¿verdad? Es un geniecillo loco, me parece a mí, algo por el estilo, ¿verdad? O sea, las cosas que él dice, que comunica, revela un ser humano muy especial, un ser humano muy diferente, muy especial desde todo punto de vista, una inteligencia superior, sin la menor duda, una sensibilidad desarrolladísima, una persona tremendamente erudita, que es capaz de enseñarle a uno muchísimas cosas en lo que escribe y dice, ¿verdad? Con una capacidad para decir las cosas a como le dé la regaladísima gana, ¿verdad? Como le ronca el mango, y así las dice Alexander, ¿verdad? Todo lo cual me fue ganando admirarle cada vez más, y a la distancia, porque él vive allá en California, donde una hermana en California, a la distancia irlo queriendo, además de admirándolo cada vez más, hasta que ahora decidió venir a Costa Rica. Yo le dije que teníamos que encontrarnos, lo invité a almorzar hace unas semanas atrás, departimos maravillosamente, fue delicioso el rato que departimos. Pude confirmar la impresión que ya tenía de él como persona, pude confirmar que vale la pena admirarle, que está justificado admirarle y está justificado quererle, ¿verdad? Ambas cosas. Y lo comprometí a que hiciera una presentación apoyado por nuestro centro, por el CICTE, ¿verdad? Tuvo muchos titubeos e inseguridades, no quería. Al final de cuentas yo no sé cómo logré convencerlo. Creo que le propuse un tema que lo asustó, entonces no quería hablar de ese tema. Y no,
titubeaba con el tema que yo le había propuesto. Finalmente estuvimos de acuerdo en que nos compartiera sobre su experiencia como creador, ¿verdad? Creo que hubo una frase el día que estábamos almorzando que creo que fue la que lo convenció, porque me dice Alexander, pero ¿por qué voy a hablar yo de eso? Ponerme a hablar yo de mi propia creación, si eso es muy ¿cómo decirlo? Muy de autobombo, ¿verdad? Pero yo le dije, bueno, no sé, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de un lector, de alguien que te lee, yo lo que te diría es que a mí, por ejemplo, me habría encantado haber tenido la oportunidad de que Joaquín Gutiérrez Mangel, de escuchar a Joaquín Gutiérrez Mangel exponiendo sobre su experiencia como creador. Eso me habría encantado tener esa oportunidad. Bueno, igual me gustaría tener esa oportunidad como de poder escucharte compartiendo esa faceta tan única, ¿verdad? Porque me imagino que la experiencia de cada creador es única, no es transferible a ningún otro creador o creadora. Y entonces a Alexander como que le gustó la idea y por eso lo tenemos felizmente el día de hoy aquí. Entonces yo solo termino diciendo eso, termino y agradeciéndole a Alexander infinitamente que esté hoy acá y esperando que disfrutemos mucho de esta conversación con él, que yo espero que sea una conversación muy relajada, que Alexander se sienta tranquilo. Dice que está muy asustado y que se asustó más cuando le dije que íbamos a transmitir por internet. No hay ninguna razón para que se asuste, está entre amigos y amigas y como tal está entre amigues, como dice Alexander en el Facebook, ¿verdad? Aquí todos son amigues y entonces así debe sentirse, yo creo ahora. Así que adelante, Alexander. Muchísimas gracias, Luis Paulino. Buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí. Sí, estoy nervioso, no acostumbro como hablar de mi obra así en público, pero estoy aquí no solamente por la bondad de Luis Paulino, André Ibadilla y otras personas de CICTE, sino también porque me pareció que, a fin de cuentas, hablar un poco sobre mi propia obra era darme la oportunidad de aclarar algunas dudas. Esas dudas que tal vez uno a veces tiene y quiere preguntarle directamente al escritor y bueno, el escritor no es accesible, no hay donde localizarlo, vive en Suiza, qué sé yo, o en Jerusalén, y entonces es muy difícil. Yo he tenido exactamente una política opuesta a esta. Yo siento lo siguiente: soy un escritor que ha logrado hacer unas cuantas cosas bien, ok, felicidades, lo felicito mucho. Pero entonces, ¿qué hacer con eso? Es decir, yo no vivo en Costa Rica y ya me cuesta seguir el proceso político y social en Costa Rica, a pesar de que mis ladridos por Facebook todavía pretenden demostrar lo contrario. Pero sí creo que yo le debo algo a mi país y se lo quiero retribuir en forma de asequibilidad con las personas, especialmente con los escritores y escritoras jóvenes del país, los escritores jóvenes del país, porque precisamente yo pasé por lo opuesto. Cuando yo era un adolescente, un muchacho joven de 20 y tanto, hubiera dado una pierna izquierda o derecha por una conversación en un café con Alfonso Chase o con don Joaquín Gutiérrez o doña Carmen Naranjo. Ese es mi trío canónico de literatura en Costa Rica. Y nunca tuve la oportunidad. Conocí a doña Carmen y resultó ser una dama, pero pucha, qué señora más linda, más dulce, más agradable y siempre solidaria con los escritores. Ella no se ponía de frente como lo hago yo, para que le dieran en la cara, pero sí, ella siempre era asequible en la medida en que podía. Entonces, si uno la visitaba, ella le daba el tiempito. Que tenía que salir, le dice a uno, venga mañana a tal hora. Otros escritores no hacían eso. Y bueno, tan así era doña Carmen que ella donó 10.000 colones para la primera edición de este libro, que fue hecho con $500,000 que yo tomé prestados del banco y otro $500,000 en colaboración de mucha gente, primos, parientes, amigos, escritores. Le tocamos la puerta a todo el mundo. Y bueno, entonces, queriendo cambiar eso un poco, esa situación un poco, yo por ejemplo, además de que hay una cosa muy importante, Costa Rica en este momento es literariamente
ebullente, está llena de buenos escritores y de malos también, pero hay muchos buenos. Es decir, donde hay mucho mal escritor, también hay mucho buen escritor. Esa es la ventaja, es una cuestión de mera estadística. Si vamos a tener 100 poetas malos, de ahí salen por lo menos 10 buenos, o por lo menos 8 o 7 muy buenos. Y hay unas personas que son increíbles. Aquí está una de ellas, el joven amigo Daniel Garro, que es un autor de ciencia ficción y que está haciendo las cosas muy bien. Y Daniel pues, es un tipo al que admiro mucho, y como él hay una gran cantidad de personas más. Entonces me sentí como llamado a llevar a cabo una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Una cruzada para ayudarle a los jóvenes en la medida en que yo pudiera, porque por supuesto yo no tengo todas las respuestas, pero si les ha gustado lo que yo escribo, entonces ¿por qué no ayudarles con lo que ellos escriben desde mi perspectiva? Obviamente yo no soy la pomada canaria, ni soy la panacea literaria, pero sí puedo brindar algunos apuntes aquí y allá. Y en ese sentido es que he venido a Costa Rica, entre otras cosas, a reunirme con una buena cantidad de escritores. Aquí está José Manuel Solórzano, también premio, ¿cómo se llama el premio, José Manuel? Novela corta del Centro Cultural Español. Novela corta del Centro Cultural Español, que por cierto no he tenido el gusto de leer por asuntos visuales, pero bien, allá estamos. Sé que José Manuel también es otro elemento valiosísimo en nuestra cultura. Entonces eso es lo que me tiene aquí, la posibilidad de intercambiar. A mí me gusta conversar con la gente. Es más, ¿cómo se informa uno de cómo está el pulso del país si no es hablando con todo el mundo? Yo soy una chachalaca, yo me monto en el taxi y voy cacareando con el taxista hasta que llego a casa, y para mí lo más triste es encontrarme un taxista o callado o pandereta, porque ahí ya se acabó todo, pero de ahí fuera pues yo le entro todo lo que sea la conversación. Bien, antes de escribir El más violento paraíso, yo me hice una serie de preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué quiero escribir? ¿Qué hace un autor para contribuir propositivamente en una cultura y no repetir constantemente lo que ya se ha venido haciendo y se ha venido haciendo y se ha venido haciendo? Yo hice un análisis dentro de mis capacidades de lo que era la literatura costarricense de los años 80, 90, y llegué a la conclusión de que padecíamos una especie de tiranía del realismo tradicional. Ahora bien, estoy convencido de que no se puede escribir fuera del realismo, aunque sea dosificado, precisamente porque los seres humanos, en cuanto a literatura, percibimos lo que está sucediendo por medio de la narración, y sin narración no hay narrativa, obviamente, se convierte en poema o en otra cosa. Pero esa narrativa era tiránica, Aquí creo que apunté algo al respecto. Sí, el realismo no se puede eliminar porque es precisamente nuestra fuente de percepción primaria a la hora de leer algo. Yo lo primero que quiero saber es quiénes son, dónde están, qué están haciendo. Entonces tiene que haber algo de narración, ¿no? Sin embargo, no se trata entonces de abolir el realismo, lo que me propuse, sino de complementarlo con una serie de cosas que eran tabú en Costa Rica. ¿Y por qué eran tabú? Bueno, eran tabú porque había en el medio inercia, complacencia, miedo, tradición y una tiranía canónica del realismo tradicional que escribir fuera de él daba casi miedo. Ya había personas que habían hecho experimentos muy valiosos. Por ejemplo, Cardona Peña escribió cuentos de ciencia ficción en los años 60. Un cuento de él, La señorita de Cambridge, no sé si lo recuerdan, es más o menos bien conocido porque fue uno de los cuentos de ciencia ficción costarricenses con los que contábamos antes. Un señor que ya falleció, Alberto Cañas, también nos dio algunos cuentos de ciencia ficción. José Ricardo Chávez habla mucho en su literatura de fantasía, incluye mucho lo fantástico, lo ominoso, qué sé yo. Doña Carmen misma, no sé si ustedes llegaron a leer una pieza de teatro de ella pequeñita que se llamaba La Voz. Es mágica, totalmente mágica, porque hay un ser ahí sobrenatural. Y por supuesto están también gente como Ana Cristina Rossi y el mismo José Ricardo Chávez que ya les mencioné. Entonces, en vista de este panorama,
¿qué eran los elementos que según yo le faltaban a la literatura costarricense? Oiga la pedantería, que yo voy a cambiar la literatura costarricense, ¿verdad? O sea, y bueno, es que yo creo que a veces las personas tenemos que comportarnos humildes porque somos uno entre millones y somos unos entre millones de millones, pero si realmente queremos hacer algo que valga la pena, que trascienda, hay que creerse el cuento para empezar. Yo no puedo hacer una novela que trascienda los límites tradicionales de la literatura costarricense si no creo que lo pueda hacer. Entonces, ¿cuál fue mi primer paso? Investirme con NIV, no con B&B, de una especie de coraza de autosuficiencia. Sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. Y yo me autocoreaba en el baño, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas es importante. Es lo que nos lleva a hacer cosas. Eso lo he visto mucho en la cultura yanqui, la automotivación. Por eso algunos bandidos allá arriba logran cosas increíbles. Entonces, ¿qué decidí que había que meter en la literatura costarricense? Bueno, pornografía, en primer lugar. Y no solo pornografía, porque ya había por ahí algo, sino que había que meterle homosexo, porque no había. Y había que meterle homosexo en vivo y a todo color, porque tampoco había. Los autores que hasta ese momento habían tocado el tema de la homosexualidad lo hacían como haciendo un dibujito a lo qué sé yo, ¿cómo se llama este autor? Bueno, a lo Mucha, a lo Art Nouveau, y les echaban florecitas por encima, entonces quedaban en decoraciones muy bonitas, se parecían los cuadros de Audrey Bursley, este dibujante de fin de siglo inglés, muy amigo de Wilde, muy corronquitos, pero la verdad era que estaban muy lejanos de la realidad. Ya estaban en Estados Unidos escribiendo Allen Ginsberg poemas como Master, Please Master, que es un poema de lo más obsceno que he leído en mi vida, y sin embargo es un gran poema. Y ya había pasado la generación Gide, la generación Cocteau, la generación Genet en Francia, y aquí en Costa Rica seguíamos hablando del tema como del piombo para atrás, un poquito a la derecha. Entonces dije yo, bueno, no, hay que meterle algo de eso. También me propuse meterle mito pagano. Tampoco es que no había. Don Roberto Brenes Mesén ya había escrito obras de carácter mitológico. Don José Basilio Acuña lo había hecho en los años 40. Y José Ricardo Chávez también lo estaba intentando, pero no con el desenfado que yo deseaba. Yo quería hacer una orgía, yo quería hacer una bacanal. O sea, yo no quería hacer una fiesta de viejitas en un salón de un hotel. Yo quería hacer una bacanal. Había que meterle historia. ¿Por qué historia? Bueno, porque la historia es nosotros somos la historia. Panfleto turístico. ¿Por qué? Porque me encanta viajar a todas las partes del mundo y eso aumentaba la multiplicidad de cosas y elementos. Porque recuerden que yo estaba trabajando sobre la idea de querer hacer ese bacanal, que un bacanal es fundamentalmente un huracán de cuerpos y de lugares. Entonces por ese lado me fui. Grimorios, por supuesto. Libros de magia negra, por supuesto, porque son prohibidos. Drogas. Sí, Sinatra ya había hablado de lo terrible que es ser un alcohólico. Yo también lo soy, así es que no tenía problemas con ese problema, porque ya tenía bastante material de dónde sacar. Violencia desatada. Sí, porque eso es lo dionisíaco y porque eso es lo políticamente incorrecto. Y es que hay otro asunto muy importante. Una literatura que es políticamente correcta es una literatura muerta. La literatura no es políticamente correcta, esa es su antítesis. La corrección política se maneja en las aulas, en los discursos públicos, en las relaciones humanas cotidianas, pero no se puede manejar en el arte porque se convierte entonces en un rotundo artificio, definitivamente. Y bueno, estaba trabajando en todas estas ideas y de repente en el taller Eunice Odio al que yo pertenecí desde 1985 al 93, llegó un caballero que se llama Demetrio Polo Cheva, no sé si lo conoces, es economista costarricense, de madre italiana, de padre panameño y de abuelo no sé de dónde. Demetrio es ese tipo de persona
que está conversando en alemán y de repente está hablando en español y de repente está hablando en inglés, porque viaja para todo lado y es un tipo de esos internacionales en todo el sentido de la palabra. Y Demetrio estaba muy adelantado de nosotros, a los muchachos de Leonice Odio en esa época. Les estoy hablando del año 88, 89. Él llegó y nos propuso una charla, y entonces la charla se llamaba Postmodernismo, y nosotros dijimos, ¿Postmo qué? Y bueno, resulta que en Costa Rica en los años 80, finales de los 80, se estaba empezando a popularizar en las aulas el postmodernismo, que desde los 60 ya venía huyendo en Estados Unidos, en Francia y no sé dónde más. Demetrio nos presentó un bosquejo que no es de él, es de Ibrahim Hassan, o Ibn Hassan, bueno, de apellido Hassan, un autor que habla sobre la posmodernidad, y nos dio una especie de lista de receta culinaria de cómo él veía la posmodernidad, en qué sentido él la podía definir. Entonces, él nos definía, primero, que decía que mientras la modernidad era forma, la posmodernidad era antiforma. Es decir, que una era finita y la otra era abierta. Que en la modernidad la obra de arte tiene propósito. En la posmodernidad el juego es el propósito. Es decir, la obra de arte quiere ser ella misma, nada más, y no tener más referentes que ella misma. Que lo logre o no lo logre ya es otro asunto, pero esa es una de sus pretensiones. En la modernidad el diseño es importante, la estructura, ver cómo vamos a construir todo eso y verlo en conjunto. En la posmodernidad el azar juega un papel más grande. En la modernidad la jerarquía, el orden de los estamentos son importantes. En la posmodernidad la anarquía. En la modernidad el objeto arte, es decir, el trabajo acabado y concreto, esta es la obra de arte, placa, es lo que rige, mientras que en la posmodernidad hay proceso, y ese proceso se define generalmente por medio de performance o happening, de tal manera que incluso podríamos ver el estado del más violento paraíso como un happening literario. La posmodernidad privilegia la presencia, la posmodernidad la ausencia. La modernización, la modernidad la concentración, y la posmodernidad la dispersión. Aquí uno que me interesa mucho, la posmodernidad define el género, la frontera, y la posmodernidad no le interesa el género, le interesa el texto o intertexto. En la posmodernidad lo importante es la raíz, la profundidad, una obra como, qué sé yo, la de Joyce, mientras que en la posmodernidad los rizomas, la superficie, es lo que vale. Y yo no sé si ustedes pueden ver esto en dos obras donde son evidentes. En Joyce es una obra complejísima, pero que lleva todo a un fin psicológico muy bien estructurado. Mientras que, por ejemplo, en Gravity's Rainbow, el arco iris de la gravedad de Thomas Pynchon, lo que reina es exactamente lo opuesto. Información, 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 y personajes secundarios y líneas secundarias, y usted dice, puta, ¿dónde está el centro de esto? Y ahí es donde se convierte en una obra posmoderna, es decir, en un árbol con grandes ramas y grandes hojas, pero sin tronco. Y no sabemos dónde estamos parados, que es lo que nos dice la posmodernidad. Había dos elementos más que él agregó, que eran masculino versus femenino en la posmodernidad, monoteísmo versus politeísmo en la modernidad. Ahora, ¿por qué les leo esta lista tediosa y culinaria y tan sencilla y tan peligrosamente simplista? Se las leo porque ese fue mi manual. Ese fue lo que yo usé para escribir El más violento paraíso. La experiencia que yo he tenido con la literatura costarricense, donde me faltaba sexo, me faltaba historia, me faltaba un montón de cosas más. Historia, tal vez sí había más, no podemos decir que la generación del 40 no trabajó eso exhaustivamente. Y luego esta agendita de cosas por hacer me motivaron mucho, y entonces a partir de eso yo construí El
más violento paraíso. Ahora, ¿puedo decir que el más violento paraíso es una novela posmoderna o no? Yo creo que eso lo tiene que contestar cada lector que le interese el tema, por supuesto, porque si quiere leer el más violento paraíso solo para divertirse, perfecto, vale, dichoso, y más bien gracias por comprarla. Pero si quiere entrañar un poquito más la cosa y ver los paralelismos y los juegos ideológicos ahí, pues comprenderá que la novela, y este es mi punto de vista personal, no tiene por qué ser el de los lectores, y bueno, ni siquiera puedo imponerlo. En mi opinión, El más violento paraíso no es una novela posmoderna, es una novela moderna tardía que incorpora una gran cantidad de elementos propios de la posmodernidad. ¿En qué sentido puedo decir eso? Bueno, Lyotard, Jean-François Lyotard, es el tipo de esos grupos de genios de la posmodernidad que habla de las grandes narrativas. Las grandes narrativas son lo que nosotros conocemos como los grandes mitos o las grandes ideologías. Las grandes ideologías siempre enmarcan a todos los procesos pequeños. Es decir, uno escribe una novela, qué sé yo, alguien que escribe una novela sobre cómo encontró al Señor. Esa novela es una biografía, por supuesto, personal, pero la persona se está remitiendo a qué gran narrativa, a la ideología cristiana. Conviértete y yo te salvo con un beso, y ese tipo de cosas, no sé. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de Lyotard, mi novela no es una obra posmoderna, porque la posmodernidad abandona las ideologías, abandona las grandes narrativas, abandona la esperanza de ser entendida y de servir de algo. Mientras que El más violento paraíso es redonda en un sentido, no sé si los lectores estarán de acuerdo con eso. Hay un trasfondo, un elemento, un andamio, un backbone, un esqueleto que sostiene toda la obra, y ese es precisamente el mito de Dionisos. Entonces, desde esa perspectiva, sigue siendo totalmente una obra moderna. Ahora que después de eso, ella misma se putee con el posmodernismo, todo lo que quiera, pues ya es su asunto de ella, ¿no? Pero sí está ese elemento. Si habláramos de Baudrillard, uno de los otros genios de la posmodernidad, veríamos que hay ciertos presupuestos de él que se cumplen. Por ejemplo, hay mucho simulacro en El más violento paraíso, y muchísimos de esos simulacros no son referenciales, en el sentido de que ya son simulacros puros, no tienen referente, es decir, es un simulacro de tercer orden, como diría el mismo Baudrillard. El signo está ahí, pero no se refiere a nada, él mismo es su propio referente. Y eso lo tenemos hoy en la sociedad de consumo, en la reproducción de millones y de millones y de millones y de millones de lo mismo, al punto que ya no representa. Una foto de Marilyn Monroe trabajada a lo Andy Warhol ya no es un retrato de Marilyn Monroe, es un objeto que en sí mismo tiene su propio valor y tiene incluso su propio discurso en la sociedad. Bueno, la recepción en Costa Rica del más violento paraíso ha sido de las cosas que me ha hecho llorar. Yo padezco de una cosa que se llama el síndrome Tchaikovsky. El síndrome Tchaikovsky es que cuando alguien habla mal de una de mis obras, me encierro en un cuarto con Kleenex a llorar 3 días. A veces un poquito más dramático, pongo a Mahler y me llevo un cuchillo para fingir que me voy a matar y de todo. Qué sé yo, con el drama hasta el final. Y yo soy muy sensible en ese sentido. Yo, como lo decía ahora Luis Paulino, soy sensible e insensible a veces también. Porque soy hipersensible. Cualquier carajadita emocional a nivel personal me pone a moquear como si fuera la actriz principal de una telenovela mexicana. Entonces, las cosas que dijeron de mi trabajo me puso muy mal y me puso muy bien. Los amigos andaban efectivamente a lo Tchaikovsky conmigo. A Tchaikovsky, el hermano y el muchachillo que lo atendía le escondían el periódico para que no viera la mala reseña al día siguiente de una obra que él presentara. Por ejemplo, cuando presentó la obertura 1812, casi le dicen que es la peor basura que había producido.
Y mis amigos, entonces yo le decía a alguien, ay, decime qué dijo ese maje del trabajo ese mío. No, no te lo puedo decir, pero ¿por qué? Me dice, porque estamos comiendo y no quiero verte todo dramático. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eventualmente tiene uno que apechugar. En el 2001 este libro se presentó a los premios nacionales porque había sido publicado en ese año. Hubo 3 jurados. Una de los jurados, una señora, dijo que ella no entendió, estoy citando de memoria, cómo alguien se podía sentar a escribir semejante basura. Entonces yo le dije a ella, bueno señora, yo me senté a escribir semejante basura y su hermana se robó los fondos de asignaciones familiares de Costa Rica, dejó a los chiquitos sin comida. ¿Cuál de nosotros es más hijo de puta? Fue lo que le dije yo. Otro jurado en el 2003 le dice a un amigo mío, a uno que eventualmente llegó a ser amigo mío. El jurado fue de ese mismo concurso, 2001, y luego en el 2003 saca El más violento paraíso y se lo regala a mi amigo y le dice, tome, este es uno de esos libros raros. Yo no lo entiendo, ni siquiera lo leí, pero tal vez a usted le guste. Entonces me puse a pensar, él era el jurado del certamen, no leyó mi novela, hijo de la... Bueno, en el 2005 participó Canciones a la muerte de los niños, que es mi segunda novela y de la que también voy a hablar ahora. Participó en el certamen editorial Costa Rica y uno de los jurados dijo después, cuando no la premiaron, que él no premiaba mi novela porque no premiaba novelas que no tuvieran personajes e hilos narrativos. Okay. El jurado de Educa, 1999, yéndonos para atrás, dijo que esto no era una novela, que era una colección de cuentos grotescos. Okay. El jurado Premio Nacional 2008 dijo que la novela Las Canciones a la muerte de los niños era una perfecta muestra de los antivalores que había que combatir en Costa Rica. A mí me encantó porque cuando te dicen una cosa de esas ya sos así como oficialmente contracultural, definitivamente no tenés alternativa, ya te metieron en el estuche de los hippies, de las putas, de los putos, de todo lo que usted quiera malo de esta tierra, ahí ya estás. Y como todos sabemos, en esos ambientes se vive mejor y más seguro. Hay un señor muy especial que se llama don Jorge Méndez Limbrick. El laberinto del... Ay, Dios mío. Gracias, el laberinto del verdugo. Es que mire, es amigo tuyo, don Jorge, sí es cierto. En el laberinto del verdugo .blogspot, ese spot debe ser el de los Monster, en ese espacio, la fecha es 10 de octubre de 2013 y el artículo que él escribió se titula 10 razones por las que el más violento paraíso no es una novela. Ok, ¿por qué los remito a don Jorge? Los remito a don Jorge porque don Jorge es un excelente ejemplo de todo lo que es fosilización literaria. Don Jorge es un excelente fósil para estudiar, es decir, debería estar en estudio en todas las universidades por las cosas en las que él cree. Él dice, El más violento paraíso no es una novela porque no tiene personajes con profundidad psicológica, SIC. No es una novela porque no tiene hilo conductor primario, SIC. No es una novela porque no tiene hilo productor secundario, SIC. Y hay 10 razones, pero que son de vieja escuela. Es decir, parece que don Jorge hubiese tomado un brochure o qué sé yo, un manual de teoría literaria y hubiese copiado los 10 atributos de la novela burguesa del siglo XIX. Perfectamente bien copiados. Papá Goriot, Hernani, Madame Bovary,
La Guerra y la Paz, todos estos textos caben dentro de la descripción que da don Jorge. Pero definitivamente don Jorge parece que dejó de leer como en 1940, o sea que él no lee de los 40 para acá. Perdón, él lee, pero no las obras del 40 para acá. Porque se hubiera dado cuenta que las 10 razones por las que El más violento paraíso no es una novela para él, tampoco lo serían para el Ulises de Joyce, por ejemplo, o el Finnegan's Wake, también de Joyce. Ninguna de esas novelas cabrían dentro del panorama que don Jorge plantea como novela. Lo pongo a él como ejemplo porque él es sintomático de la cultura costarricense ante mi novela. Y le agradezco mucho que se haya tomado la molestia de hablar de mi novela y de expulgarla de esa manera. ¿Por qué? Porque vivimos en Costa Rica, y en Costa Rica confrontar abiertamente no es lo habitual. Los ticos no confrontamos, decimos que sí y luego no llegamos. Somos lo que llaman los gringos una cultura del sí, y es problemático, ¿no? A mí siempre me han negado carta de ciudadanía en la escritura costarricense con 2 argumentos. El más violento paraíso no es una novela, y el segundo argumento es que es un atajo de vulgaridades. Esos son los 2 argumentos básicos, que me duelen mucho, no porque me los digan a mí, bueno, ya lloré, ya superé eso, pero me preocupa porque me están atacando a mí, no están atacando la novela o el texto, para ser más coherentes. Entonces, don Jorge por fin rompe ese esquema y él habla de por qué a él la novela no le parece una obra literaria. Ahora, a mí me vale un pepino mal engrasado que sea o no sea una novela. Eso es una mala metáfora, pero en fin. El asunto es que El más violento paraíso me es indiferente de que sea una novela o no. Como decía el señor en La rueda de la fortuna, me es inverosímil. ¿Por qué? Porque yo planteo El más violento paraíso como un texto denso y grande. No lo planteo como la novela La casita de la pradera. Definitivamente es una cosa distinta. Además, La casita de la pradera podría ser una mejor obra, esta una peor, pero también está el hecho de que esta no es una novela sensu stricto. Ahora, ¿por qué dice novela? ¿Y por qué la contratapa dice novela? ¿Y por qué yo he estado hablando toda esta tarde de novela? Porque si no hablo de novela no me entienden. Además, mis editores y los tipos que hacen las fichas en las bibliotecas, todo el mundo exige género. Entonces, de verdad, es ese tipo de cosas que estamos viviendo ahora. Si no es hombre es mujer, y si no es mujer es hombre, punto. Y los géneros o las formas de las sexualidades que no son estrictamente ni masculina ni femenina se quedan por fuera. Es lo mismo que lo que estamos haciendo en literatura. Entonces, y bueno, les presento a mi transvesti, El más violento paraíso. Definitivamente. Vamos a ver qué más dijeron por acá. Ahora espejo poesía. Canciones a la muerte de los niños, mi segunda novela y de la que no traje ejemplar, lamento mucho no haberlo traído. Es la continuación del Más violento paraíso, pero no sé si, ¿a quién la ha leído? Canciones a la muerte de los niños. Daniel, el compañero de allá atrás, muchas gracias. Y Daniel, el otro compañero, de 3 personas. Está bien, vamos bien, algún día serán más. Canciones a la muerte de los niños es más o menos una visión íntima de lo que es El más violento paraíso. Mejor dicho, es la vida del más violento paraíso trasladado a 3 personas, un triángulo amoroso, un triángulo verdadero, porque los triángulos amorosos heterosexuales sensu stricto no son triángulos. ¿Y por qué? Porque los 2 tipos están enamorados de la muchacha, eso es un triángulo. No, eso es un vector abierto, más bien diría yo. Un triangulito es cuando se cierra. Es decir, que A está enamorado de B, B está enamorado de C y C está enamorado de A. Ahí sí, hay triángulo. Peligrosísimo, pero lo hay. Cachi, un muchacho de 18 años, Lucy, una muchacha de 25 años y Sergio, un profesor de 35, son los personajes. Las edades me las sé de memoria, no sé por qué todavía las recuerdo. Y la novela trasciende también a la luz y el amparo de un símbolo universal que de alguna manera se va transformando a lo largo de la novela en el eje ideológico y en el eje espiritual de la novela, que es la estrella Sirio y todo lo que ha representado para la cultura humana. Digo que es
un sucedáneo del Más Violento Paraíso, porque empecé a escribirlo cuando todavía estaba escribiendo el Más Violento Paraíso. El problema que tuve fue que estaba con lo de Gilles de Rais en el Más Violento Paraíso. Gilles de Rais fue un psicópata infanticida que tiene todavía, tengo entendido, todavía tiene el récord mundial de como hombre o persona que más niños ha matado en toda su vida. Se calcula que él mató entre 600 y 800 chiquitos. Y ojalá hubiera sido un flechazo y ya está. Pero no, tortura, violación, todo lo peor que ustedes se puedan imaginar. Porque el placer de él era ver a los niños morir convulsionándose de dolor. Entonces un animal como este es alguien que hay que leer con cautela, porque llega un momento en que te empieza a llenar la mente y llega un momento en que te sentís mal. Y yo me di cuenta en determinado momento que mi propia novela ya me estaba poniendo, me daba asco. En ese sentido sí estoy de acuerdo con la señora del Jurado Nacional. Y traté de despejarme mentalmente, y entonces hice las de Ravel, que tenía un escritorio para una obra y otro escritorio para otra obra, y me pasé del lugar y empecé a escribir otra novela, y ahí salió Canciones a la muerte de los niños, que pretendía ser una novela jovial, pero terminó siendo tan oscura como El Más Violento Paraíso. Finalmente voy a hablar de mi narrativa breve, mi teoría del caos, que es voy a anotar aquí los libros que he escrito por si alguien está interesado en buscarlos. El primero se llama El Más Violento Paraíso, del que hemos estado hablando. La segunda novela se llama Canciones a la muerte de los niños. La tercera obra es el libro de cuentos que se llama Teoría del Caos. Y la última es Ángeles para Suicidas. Este es un poemario. Finalmente tengo también un trabajo que hice comisionado por la editorial Costa Rica, que se llama La Gruta y el Arcoíris, que es una colección de cuentos arcoíris. Sí, La Gruta y el Arcoíris, una colección de cuentos gay lésbicos. Entonces he escrito cuatro obras propias, 2 novelas, un libro de cuentos, un poemario, y he hecho una recopilación de textos de otros autores, como esta última. En Teoría del Caos, pretendí reunir una serie de textos. Yo tenía 42 textos originalmente, pero tras varios golpes con la realidad, me di cuenta que 18 eran los que deberían publicarse, y no los 42. Entonces yo digo que, bueno, eso es un refinamiento de lo que he escrito. Yo creo que ningún escritor debe escribir todo lo que escribe. Eso es un pecado, es un delito, es grave. Y luego, pues, la poesía se debe a que yo, entre el año 80 y el año 90, estuve haciendo poesía. Yo tengo una minusvalía visual que incluye 5 enfermedades en los ojos que me está dejando ciego. Y eso empezó cuando yo tenía 20 años. Y entonces me asusté mucho y dejé la carrera que estaba llevando hasta ese momento, que era filosofía en la UCR, y cambié por poesía, por un simple asunto de logística. Si uno lee un poema, o todavía un poemario entero, se lo puede leer en unos cuantos días y va despacito y ahí poco a poco. Pero imagínense leerse una novela. Yo, antes de los medios ahora tecnológicos que tenemos, podía durar 3, 4, 5 meses con una sola novela. Entonces, que mientras Daniel Garro iba gritando en internet todas las semanas lo maravillado que estaba con Los Miserables de Hugo, los demás babeábamos y decíamos qué dichoso. Porque sí, debe ser una maravilla leer una novela como esa. Hasta aquí llego yo con mis cuentos, mis poesías, mis cosas. Un temita más: La homosexualidad y el más violento paraíso. ¿Es una novela gay?
Por supuesto que sí, dicen todos los que no la quieren. No, no lo es realmente. Y voy a explicarles por qué. Es mi perspectiva. ¿Qué es literatura gay? Entonces, cuando preguntamos eso, la respuesta inmediata es literatura que tiene contenido gay. Yo no creo necesariamente. Para mí, una obra gay es una obra que está concebida para un público meta gay o lésbico. Para mí esa es la gran diferencia. Entonces, cuando alguien me pregunta que si el más violento paraíso es gay, yo les aclaro, no, el más violento paraíso no es gay, el gay soy yo. Eso es diferente. ¿Y por qué tanto cuento ahí entre más culiando? Porque yo he hecho eso alguna vez en mi vida y ahí están las cosas. Por el amor de Dios, ¿cómo le vas a preguntar a un escritor que por qué mete sexo en su novela? Porque uno mete sexo donde puede, como ser humano, ¿no? Quiéralo o no, uno lo mete. El sexo, por supuesto. Ay, Dios, qué dije. Ese sí fue un zafis raro. Disculpen. Me refiero al tema sexual, uno lo introduce donde sea. Y bueno, mis novelas y mi obra en general no puede carecer de lo homoerótico porque yo soy un individuo homosexual. Ahora, ¿por qué el más violento paraíso entonces no lo es si tiene a tantos majes ahí poniéndose de cuatro patas? Precisamente porque la novela no está dirigida a un público de una orientación sexual específica. Está dirigida al gran público. Y yo creo que los queridos amigos lectores heterosexuales aquí, díganme si no me equivoco, que el tema gay no los ha inhibido de leer la novela. O se hicieron lo de la señora Jurado. Bueno, en fin, ese era un punto que quería aclarar y agradecerles profundamente la atención que me han brindado hoy, el espacio que me ha brindado el SICTE por medio de Luis Paulino Vargas y de otros compañeros aquí queridos como Andrei Badilla. Darles mi agradecimiento y empecemos de una vez un coloquio o lo que quieran conversar, lo que quieran decir. Estoy no solamente anuente, sino muy deseoso de escuchar algunas opiniones. Muchas gracias. Abrimos un periodo ahí de comentarios o lo que sea para conversar con Ale. Vos te encargas con un micrófono, ¿no? Vos para empezar, ¿verdad? Leonardo empieza. Tal vez sería bueno que se presenten para que Alexander, pues no creo que vaya a memorizar los nombres, pero que escuche el nombre por lo menos. Ya sabe que no tengo final. Pero bueno. Pero entonces con este. Y ahí está. Bueno, don Alexander, primero el agradecimiento yo creo que de parte de todos los compañeros del CICDE y de los acá presentes por la presentación. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Dentro del proceso creativo de los autores, el vivir cotidiano de cada uno de ellos, la autobiografía que se impone dentro de la escritura, dentro de la novela, creo yo que es una parte fundacional de la misma novela. En este sentido creo yo que en parte, en lo último que mencionas, y ahí respuesta a mi pregunta, pero ¿qué tanto de autobiográfico tienen sus novelas? Así bien sencillo. Okay. Empecemos por lo más sencillo. Yo nunca he matado a un niño. Que yo sepa. Hagamos las preguntas y que Alexander vaya contestando. Sí, no, y hay muchos de autobiográficos, ciertamente. Ahora, el tema más que impera más en mi novela son el sexo, la violencia y la muerte. Yo creo que los tres temas me atraen de una manera profundamente morbosa. Y estoy contento de que me atraigan. Le voy a decir por qué. Porque si me atraen y escribo sobre ellos y no pasa más, entonces me libré de convertirme en un psicópata. Uno nunca sabe por qué lados va. Yo vengo de una historia familiar sumamente violenta. En mi familia hubo violencia desde que nací y todavía la hay. Vengo de un acto de violencia en mi casa, de esos terribles. Mi madrina agarrada con la muchacha, la empleada desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Viera qué desgastante. Y las palabras fueron de puta para arriba. Porque mi madrina tiene 84 años, entonces ella se siente oficialmente indultada para decir lo que le dé la real gana, y lo hace.
De hecho, ella fue mi modelo. Entonces, hay mucho biográfico. Yo he pasado por el alcoholismo, yo he pasado por las drogas, yo he pasado por el sexo violento. Hay muchas cosas que no he hecho. Yo nunca he estado en Bizancio, nunca he estado en Europa. Y muchas de las obsesiones que están en mis novelas son una mezcla de la realidad y de la ficción, por supuesto. Igual que los personajes, perdón, muchas veces son una mezcla de alguien que conoces o de varias personas que conoces y de otros elementos que vos le agregas como ficción. No sé si eso responde la pregunta. Ok. ¿Qué más? Solo uno, por favor, Bueno, tengo una. Y luego el compañero de allá está. Genial. Yo, bueno, he tenido el placer de conversar con Alex en otros momentos. Y yo le sugiero, y he venido sugiriéndole la idea, o incluso hoy se la planteé, de que a mí me da la impresión de que utilizar las categorías como modernidad y posmodernidad para definir la obra de Alexander no son suficientes para comprender las dimensiones de una novela que tiene todas las características de una novela que es tremendamente compleja, pero compleja en el entendido de las ciencias de la complejidad y del pensamiento complejo, no complejo como antítesis de simple. ¿Por qué? Porque una de las características centrales del pensamiento complejo, por ejemplo, son las lógicas no lineales, las dinámicas no lineales, el tema de la incertidumbre. Y cuando uno lee El más violento paraíso, cosa que yo hice, y tengo que confesar que cuando me la estaba leyendo en el bus me moría a carcajadas, digamos, con las cosas, y la gente se me quedaba nadie entendía qué es lo que estaba ocurriendo. Yo veía una novela, pero bueno, yo lo disfruté muchísimo. Temas como la incertidumbre, temas como la incertidumbre, como hechos que son concomitantes, que parecieran no tener relaciones aparentes entre sí, el tema de las politemporalidades, el tema de la coetaneidad del tiempo, son todas características presentes en los estudios complejos. Podríamos pensar entonces que más bien nos estamos enfrentando a una novela que tiene todas las características de una producción artística, literaria, transgresora, que es compleja, no posmoderna, porque esa es una característica que uno se pone a pensar en el ciencia social. Bueno, ¿cuándo se acabó la modernidad? Pues ¿estamos todavía en la modernidad o estamos en un periodo posmoderno? No hay claridad en ese tipo de análisis. Entonces la dejo ahí picando para que consideremos tal vez la posibilidad de un análisis complejo de la novela más un análisis postmoderno. Opción número 1. Opción número 2 es, yo quisiera que nos comentaras, Alex, sobre la nueva novela que estás escribiendo, Saturnalia, Saturno, cómo va, cuándo la vamos a tener y cuándo me la vas a firmar. Más o menos en esta dirección. Con eso termino. Va muy mal, no sé cuándo sale, con mucho gusto te la firmo. Quisiera hacerte una pregunta para que ese dribbling ahí siga un poquito más. ¿Le darías las mismas características a Canciones a la muerte de los niños? Es que no lo leí. Ah. Tengo que disculpar. No, por ahí. Está bien. Pero te voy a ver caos años, pero sí, sí. Ok, fantástico. Mira, sí puede haber mucho de cierto en lo que estás diciendo. De hecho, me late que tenés toda la razón. Sin embargo, estoy imposibilitado de afirmarte algo porque no he leído sobre los sistemas complejos, que te dije que ya tengo como lectura pendiente, y posiblemente me va a cambiar mucho mentalmente el panorama al criticar mi propio trabajo. Tienes toda la razón. Con respecto a Saturno, es una novela que lleva como 100 páginas, he votado como 80. Está pasando algo curioso, que las dos novelas que escribí, Más violento paraíso y Canciones a la muerte de los niños, no las pensé, se escribieron sola. El azar jugó un gran papel. El único papel organizador fundamental que tuvieron ambas, especialmente el Más violento paraíso, fue organizar los capítulos y desechar los que no cabían, o escribir unos accesorios que había que meter para enriquecer tal o cual tema. Pero los capítulos los escribí como si fueran cuentos independientes todos. O sea, no cuidándome de qué relación podía tener con lo demás. A veces me salía espontáneamente, sin yo pensarlo, ahí me salía una alusión, una especie de pequeña ramita que de alguna manera se conectaba con los demás textos, y yo me di cuenta que a la larga eso se me convertía en una especie de bola hecha de ramitas que se interconectaban.
pero en su mayoría fueron azarosos. Con Saturno, al contrario, lo estoy pensando tanto que es capaz de que nunca lo escribo, y estoy con las ganas de llegar de vuelta a casa, allá a Los Ángeles, para sentarme y de realmente replantearme totalmente la novela a partir de las lecturas que estaba haciendo. Y como Luis Paulino me metió un susto tan grande hace un mes cuando me dijo de qué quería que hablara, yo inmediatamente me fui a Amazon, por dicha tenía unos dolarcillos ahí y me compré como 4 libros para leer, porque así funcionan las obsesiones, mi amigo, así funcionan. Y entonces me ha enriquecido mucho y sigo en este proceso de enriquecimiento mental, y yo creo que hasta que tenga algunas cosas ya más en claro me voy a sentar a escribir, porque cuando ya me siento a escribir ya no investigo, ya estoy escribiendo. Pero lo más importante, André, es que mis novelas necesitan un esqueleto ideológico. Son del tipo de novela que lo requieren, porque la acción no es el centro de la novela. Y eso es lo que tengo que meditar más entonces. Muchas gracias. Aló. Mi nombre es Oscar y quería preguntar con respecto... ¿Cómo estás, Alex? Bien, Oscar, hasta ahora te reconozco. Quería preguntar en relación con lo que dijiste de que cuando estabas escribiendo la novela, El más violento paraíso, lo tenías en mente, los referentes postmodernos. ¿Qué pasó después de que lo escribiste, cuando está terminada? Si eso que leíste, que ya leíste su unidad o ya lo pusiste todo en un solo libro, si todavía, digamos, en aquel momento lo seguías viendo como postmoderno, o ya después del resultado ya te diste cuenta que eso tenía su propia forma de ser. Digamos, sería la primera pregunta. Y después la segunda pregunta es, digamos, ¿qué escritores ticos o no ticos, digamos, intermundiales, digamos, te han inspirado más en relación con lo fragmentario? Digamos, porque mucho de tu literatura está relacionada con lo fragmentario. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes te han inspirado? Con respecto a la listita postmoderna, si mal no recuerdo, pasó algo curioso, que fue que yo la escribí, como no tenía papel cuando el muchacho nos dio la charla, yo la escribí en el forro de un libro. Yo tendía, cuando usaba libros de papel, todos los andaba forraditos con papel para que se ensuciaran menos. Y entonces le arranqué a un libro el forro y lo usé como papel. Después lo que hice fue simplemente volver a ponerle el forro al libro, y así me quedó muchos años. Pero voy a serte sincero, una vez que estuvo lista la novela yo ya no lo consultaba. Ocasionalmente yo lo veía ahí, mira esta cosa y Llegó incluso una vez en que vendí el libro y me quedé con el forro. Y ahora, entre mis mudanzas trágicas de los últimos años, se me perdió el papelito. Pero después de haber escrito la novela no cumplió un papel relevante ni con sentido. Lo que sí me hizo fue abrirme las puertas de querer saber más sobre la posmodernidad, por supuesto. El segundo tema, ¿quiénes son mis autores preferidos en el aspecto de lo fragmentario? Yo diría que son dos. En un sentido, una obra que es Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que son maravillosas simplemente. Y las Crónicas Marcianas no son ni fueron concebidas como una novela, sino como una colección de cuentos respecto a la colonización humana del planeta Marte en el futuro. Lo maravilloso de eso es que lo puedes leer como un libro de cuentos o lo puedes leer como una novela. Y eso me inspiró a mí profundamente. Entonces dije yo para mí mismo, ¿por qué no hacer una novela donde los capítulos sean cuentos? O sea, que sean como un modelo para armar, tipo título de Cortázar, que puedas leerlos independientemente. Y yo creo que más de la mitad de los textos del Más Violento Paraíso se pueden leer independientemente del libro, cosa que hace a don Jorge reafirmar que no es una novela. Y algunos sí son anexos, aledaños que no se pueden sacar. El otro autor viene siendo mi querido viejo William Burroughs, que William Burroughs te hace cosas de las peores chanchadas que se les pueden hacer a un lector. Uno va leyendo y en la página 100, a la mitad de la página 100, de repente vuelve a leer y está leyendo la página 59 otra vez, y uno dice, ¿cómo putas pasó esto? Y es que él cortaba las páginas por la mitad y luego las ensamblaba de una manera más o menos azarosa, y eso le permitía a él jugar con tiempos, espacios. Hay una novela de él que es mi predilecta, no es El almuerzo desnudo, sino Los muchachos salvajes,
que tiene unos pasajes oníricos tan hermosos, y es lo que me sorprende de Burroughs. Aquí voy a entrarle a otro tema, las drogas en la literatura. Burroughs decía que drogado uno no escribe ni papa, y tenía toda la razón. Yo con la tercera birra creía que iba a ser la obra maestra, y lo que era pura basura, al día siguiente lo botaba. Pero él, después de sus famosos alucines, escribía pasajes en sus novelas tan maravillosos. Es decir, es que ay, qué Dios, ¿cómo lo escribo esto? Describir algo alucinante con total lucidez es dificilísimo, y eso es lo que el viejo hacía, con una lucidez poética pero maravillosa, y era un alucín completo. Me inspiró muchísimo, él fue uno de mis más grandes influencias. Y la tercera, porque sí hay una tercera, ha sido el teatro de Beckett. Nunca decir la verdad, siempre ocultarla, siempre ser tangencial, no completar las cosas, mentir y luego rementir. ¿Qué es rementir? Decir que la mentira anterior es falsa e inventar una nueva. Y yo veo la ficción en ese sentido muy posmodernicamente, a pesar de lo que me ha dicho Andrei. La veo como un juego, y me parece que es un juego donde uno invita al lector a entrar. Juguemos a que esto pasa, pero que luego pasa esto, pero que luego... Y claro, solo un lector paciente te sigue, pero siempre habrá algún pacientillo por ahí. Muchas gracias, Oscar. Aquí. Leo. Sin micrófono. ¿Qué se le olvida? Leo, pero se va a poner Aquí, acá. Y después se bueno, ya hace rato lo había. Bueno, que Emilia luego Sí, es que estaba aquí a la mano. Ponete las pilas. Leo, ayúdame. Andrei, ¿usted come ese pelo y vende solo en el bus? Se imaginar. Las viejitas dijeron marihuana. Bueno, yo, ¿Qué se dijo? no, yo lo que quiero es solo hacer un comentario porque yo creo que Alexander se quedó corto en lo que dijo, en realidad, porque lo dice de una manera como tan simple que de pronto alguien habló de la posmodernidad y él tomó elementos y se puso a escribir. Yo creo que eso cualquier persona no lo hace, ¿verdad? Lograr un documento, un texto, una novela, a mí me tiene sin cuidado también el tema de la novela. Lograr plasmar esos juegos que en efecto se nota el trabajo. Ahora que hablabas de lo alucinante, en un momento te lo dije también, para mí es de lo mejor que hace Alexander, ¿verdad? En algunos de los capítulos, jugar con esa parte onírica, esa parte alucinante. Y yo creo que no es tan sencillo como decir, Leo, a ver, que te leo al otro, porque mucha gente lee y no escribe como Alexander, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber un proceso también de estudio fuerte, yo creo que tal vez te refieras a eso, Alexander, porque a veces los escritores se acercan a uno de una manera como que quieren recetas, y todo el mundo cree que se escribe con recetas, que se escribe, sí, claro, hay elementos, hay un montón de cosas que uno aprende formalmente, pero esa parte constructiva y lograr ese nivel, digamos, de juego en un texto que te mete, independientemente de la parte normativa que todos conocemos, aprendemos en la academia, yo estudié esto y ahí uno aprende, ¿verdad? Realmente eso no es lo importante, ¿verdad? Uno lo aprende porque así lo enseña la academia colonizada, digámoslo así, intelectualmente, ¿verdad? Pero realmente poder entrar como lector o como escritor a esos niveles de juego, a esos niveles de construcción, en la literatura costarricense muy pocos en realidad son como Alexander en ese sentido. Yo, como les digo, independientemente que sea novela o no sea novela, me tiene sin cuidado. Lograr todo eso, o sea, lograr esa teoría que se habla de la modernidad o de la modernidad o qué sé yo, y poderlo plasmar en una novela, no es una cosa sencilla. Yo admiro muchísimo a Alexander, bueno, la literatura y a él como persona,
Porque realmente uno encuentra en los textos de Alexander algo que no encuentra fácilmente ni en la literatura costarricense, ni en otra fácilmente, ¿verdad? A mí, por ejemplo, esos juegos oníricos a mí me dejan volada cuando las leo. Yo se lo dije a Alexander, de hecho, de eso no he escrito porque es que es muy, en realidad eso merece un análisis de verdad muy profundo, ¿verdad? Esa parte, sin contar todo lo demás, ¿verdad? De los intertextos y todos los juegos que hace. Entonces, Alex, más bien, contanos, o sea, yo quisiera que los escritores de pronto se den cuenta que no se trata solo de recetas, que no se trata de decir fragmentación o que se trata de decir esto, lo otro. O sea, cómo lograr entender eso, ¿verdad? Porque a uno que le preguntan teóricamente, ¿cómo cuesta decir es esto? Es que no hay recetas para eso, ¿verdad? No, yo creo que la receta universal sigue siendo leer, 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 leer. Ahora, si es con Dorito todos los días, estás jodido, porque te estás divirtiendo mucho, pero no estás pasando a otro nivel. A mí me obsesionaba, Emilia, profundamente el problema de la vista. Me ha obsesionado y me sigue obsesionando, y voy a terminar, probablemente voy a pedir que me entierren con anteojos. El asunto es que yo llegué a un momento en que me dije, yo no puedo abarcar todo lo que deseo abarcar para poder escribir lo que yo quiero escribir. Entonces me dediqué a los manuales. Por ejemplo, le pedí a un amigo que me vendiera, porque tenía un libro fabuloso sobre las teorías literarias del siglo XIX y XX. Y como en cuestión de 4 años me lo leí, era una cosa así, pero me la leí toda. Entonces aprendí lo que era Robert Grillet, lo que era la nueva novela francesa, qué había sido Cocteau, qué había sido el surrealismo, qué significaba esto y qué significaba lo otro, cuál era la importancia de Guite en la novelística francesa. Era muy concentrado en Francia, pero en realidad la primera mitad del siglo XX, con poquísimas excepciones, es ideológicamente un mundo francés, ¿no? Lingüísticamente, por lo menos, es un mundo francés. Ahí están los formalistas rusos también, ellos los manejaban y todo esto. Entonces yo aprendí todas estas cosas. Entonces, cada vez que leía sobre una teoría literaria, sobre una tesis de cómo escribir de cualquier grupo, lo que aprendía era lo que buscaban y qué era lo que buscaban realzar y no realzar. Y muchas veces me basé en eso más que en la lectura de los textos, de las novelas propiamente dichas, porque simplemente no tenía ojos para eso. Entonces, si bien de manera completamente descuidada, de manera completamente asistemática, yo puedo decir que me tragué años y años de teoría literaria. Me gustaba mucho leer a Jacobson, me gustaba mucho leer al mismo Chomsky, que a veces no lo entiendo, pero sigo tratando. Y yo decía, yo tengo que aprender esto porque yo tengo que saber para dónde va mi novela. Lo que siempre me preocupó el subtexto, más que el texto. Es decir, uno puede escribir bonito y listo, pero ¿qué estoy diciendo por debajo de eso? Entonces tenía que haber una causa, y esa causa tenía que tener una intención, y esa intención tenía que manifestarse de manera muy discreta, pero tenía que estar ahí. Y yo te digo que sí, leer, leer y leer como locos, pero también constantemente yo leía, pero es mi fórmula personal, no se la aplico a nadie, Emilia, yo no sé cómo le irá cada uno con ello, pero para mí fue importante el aspecto ideológico, siempre lo fue, y me llené la jupa de teoría literaria precisamente para lograr eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Alexander, un gusto escucharle. Mi nombre es Andrei, otro Andrei. Mi pregunta va en el sentido de, bueno, usted al principio decía que hay muchos escritores costarricenses, conoce algunos, dentro de eso pues hay unos cuantos buenos, hay malos también. Sin embargo, bueno, a mí me gustaría que usted, desde su perspectiva, según su criterio, profundizara un poco más en eso. O sea, ¿cuál es su opinión de la literatura costarricense hoy en día? Digamos, a manera de cómo estamos, por así decirlo. Y ¿qué cree usted que es necesario o que hace falta, si es que algo hace falta? Y yo creo que posiblemente sí, para dar 1, 2 o 3 pasos adelante en la literatura, desde la perspectiva de la literatura costarricense. Muchas gracias. Hay un grupo de autores que a mí me gustan mucho.
Así, a quemarropa te puedo decir que Tatiana Lobo y Rodolfo Arias son dos de esos autores a los que quiero mucho. ¿Por qué los quiero mucho? Porque son impecables, totalmente impecables. Yo lucho por ver, yo no sé si a otros escritores les pasa, pero uno trata de buscarles los defectillos a los compañeros a ver si encuentra alguno. Uno quiere jugar de supercaca y entonces se ponen esos planes. Y a Tatiana Lobo no le he podido encontrar ni una coma mal puesta. Ella es mejor narradora que yo en ese aspecto. A Rodolfo Arias también. Ahora, de los que ya no están con nosotros, me parece maravilloso el trabajo, especialmente el tardío de Carmen Naranjo. Más allá del París Mina, es una novela completamente subvalorada en este país y es un texto maravilloso. Joaquín Gutiérrez fue uno de mis escritores predilectos. Tuve el orgullo de ser su alumno y de perseguirlo para acá y para allá con majaderías mías cuando era adolescente. Don Quincho fue maravillosa persona y también un excelente escritor. No todo lo que él escribió me gusta al 100%. En El Puerto Limón yo encuentro un par de detallitos que no me gustan, pero esos detallitos son completamente perdonables en virtud de la grandeza de esa novela. Por ejemplo, Calufa sigue siendo una gran lectura. Es decir, Costa Rica tiene todavía muchos y muy grandes autores, especialmente en el campo de la novelística real o realística. Donde yo veo que tenemos tarea pendiente, Andrei, es en la experimentación y en el riesgo. A nadie le gusta arriesgarse en este país. Uno, porque si se arriesga, tienen un buen porcentaje de posibilidades de fracasar. Bueno, pero eso es parte del riesgo, por eso el riesgo se llama riesgo, ¿no? Segundo, porque va a encontrar oposición en las editoriales. Esto no se puede hacer, esto no, o como me decían a mí, en una editorial muy famosa aquí en Costa Rica que está abierta desde 1959, no voy a decir cuál es, me decían, es que eso no se estila. Y yo me quedaba, sí, porque cada vez que yo llegaba con una idea nueva, es que eso no se estila, Alexander. ¿Qué quiere decir no se estila? No lo hacemos porque no es nuestra costumbre hacerlo. Entonces ellos imponían a fuego el canon tradicional costarricense de la literatura realista. Por ejemplo, Daniel, que es un excelente narrador, no está incluido en este momento dentro del canon costarricense más conspicuo porque lo marginalizan, porque trabaja en el área de ciencia ficción. Y usted lee una novela o un trabajo de Daniel, tiene, con toda sinceridad, Daniel, algunas obras malas. Pero Daniel empezó de chamaco a escribir y publicar. Y tiene algunas cosas impresionantes. Pero el gran medio no le da importancia porque todavía en las editoriales existe el mito de que lo que vende es la literatura realista, donde la persona puede decir qué pasó de principio a final y cómo pasó y quiénes eran las personas. O sea, siguiendo la fórmula de don Jorge Méndez Lippert. Y realmente eso fue lo que yo rompí y que he querido seguir rompiendo. Hay un buen escritor costarricense, casi que maravilloso, es un hombre sumamente talentoso, Carlos Cortés, que sin embargo él persiste en la tesis de que ya no se experimenta. Lo viene diciendo desde principios de este milenio y yo creo que todavía lo sigue diciendo. A él le funciona fantástico, la literatura realista en Carlos Cortés se convierte en magia porque él es un muy buen escritor, pero le corta las alas a los que quieren hacer cosas diferentes, porque claro, él tiene la autoridad moral para inhibir a otros en ese sentido. Entonces yo creo que es un problema de nuestro medio. Hay miedo a experimentar y nadie quiere salirse de lo más convencional y de lo más inmediato. Puede haber algunos ejemplos que ya están rompiendo con eso. El muchacho de ascendencia iraní, ¿alguien me recuerda el nombre? Cyrus Piedra. Cyrus Piedra. Parece que está haciendo algunas cosas muy muy interesantes y ya como que el muchacho es tan bueno que ya no le pueden decir que no. Pero yo he visto eso en las grandes editoriales, no con mi obra, porque después del Más Violento Paraíso como que se me abrieron las puertas. Yo no puedo decir que si mi vida tiene un antes y un después, es que fui un miserable al que nadie le daba pelota antes del Más Violento Paraíso y he sido un escritor chineado después del Más Violento Paraíso, pese a los insultos y todo lo demás. Entonces yo no puedo decir eso, pero yo sé que a los jóvenes que tratan de experimentar los tratan rudo y los descartan. ¿Por qué?
Las editoriales se protegen porque ellas quieren publicar y quieren vender. Y además contratan lectores que pueden ser muchos como mejor. Personas muy instruidas, que saben mucho de su oficio, pero que tienen una visión ya muy pasé, para decirlo de alguna manera, de lo que es literatura en estos momentos. Muchas gracias, André. ¿Alguien más por ahí? Pues si no, yo quiero preguntarle algunas cositas. Luego voy con usted, Daniel. De mi chasamiento y después va usted. Alexander, yo quiero preguntarte algunas cosillas que me gustaría que comentes. A mí me parece que en el Más Violento Paraíso hay un elemento que no lo mencionaste, que se me ocurre, para ponerle algún nombre, se me ocurre llamarlo el elemento del catastrofismo, del fin del mundo, del apocalipsis, ¿verdad? Ahí aparece en ese libro, y aparece en Teoría del Caos. Hay un cuento, yo no me acuerdo el título, pero es de todos los cuentos que son bellísimos, que me encantaron, pero el que más me gustó de Teoría del Caos es un cuento que cuenta como el fin del mundo, con unos personajes que están situados precisamente en Alajuela. Yo no me acuerdo el título es una especie de narración del fin del mundo desde Alajuela, ¿verdad? Y está también en tu novela. Entonces, a mí me gustaría que te refirieras a eso, ese elemento del apocalipsis, ¿verdad? La catástrofe universal, que también está ahí, ¿verdad? Y no lo has mencionado, no sé por qué. Me gustaría también que hablaras del elemento dionisíaco, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Eso que incluso decís que es como una especie de hilo que está a lo largo de El Más Violento Paraíso. Quisiera que profundizaras también en ese elemento del dionisí, bueno, eso. En tu obra, ¿verdad? Particularmente en El Más Violento Paraíso. Eso, digamos, aquí está, ahí usted disculpe que está un economista pretendiendo decir algo sobre literatura, con la disculpa de quienes son literatos, ¿verdad? Y de Alexander en primer lugar, pero quisiera que te refirieras a eso. Y quisiera que te refirieras a un elemento que es más de orden personal, de vos como persona, como ser humano, como Alexander Obando. El Alexander Obando que vive allá en California, en Estados Unidos, pero que permanentemente está expresando opiniones sobre Costa Rica, ¿verdad? Permanentemente sintiéndose concernido, involucrado, preocupado, incluso a veces francamente angustiado de las cosas de Costa Rica. Creo que en alguna oportunidad te comenté diciéndote que aunque vivía en el Facebook, probablemente leí algo que escribiste, no sé qué, y yo comenté diciéndote que me parecía que aunque vivías allá en California, que tu vida ya la estabas haciendo allá, en Los Ángeles, ¿verdad? Sin embargo, como que llevabas a Costa Rica muy metida adentro, ¿verdad? Como que sigues amando mucho este país y lo manifiestas en todas tus opiniones, incluso en la pasión a veces desbordada con que decís las cosas sobre Costa Rica, te enfureces, decís cosas terribles, puteás a la gente que crees que tenés que putear por las cosas que están haciendo, como que tenés a Costa Rica muy dentro tuyo, ¿verdad? Esa es la impresión que me deja a mí, que amás a este país, aunque no estás acá, ¿verdad? Y aunque muchas veces lo puteás también. Entonces a mí me gustaría que también esa faceta, son otras cosas entonces que te planteo, esa faceta personal también la toques un poco. Vamos en reversa. El asunto Costa Rica es inevitable. Yo padezco de Costa Rica y yo ya no voy a poder destetarme porque no puedo y porque no quiero también. Ya me siento, soy demasiado tico como para sentirme gringo o algo por el estilo. Es posible que en los años siguientes cambie un poco mi estatus allá y me vuelva ciudadano, pero ya son por razones completamente contingentes, relacionadas con ventajas inmediatas y asuntos de vivir allá. Pero yo soy costarricense al 100% y El Más Violento Paraíso fue creado precisamente por eso. Yo no me imagino esta novela en México, ni en Venezuela, ni en Perú, ni en otro lugar.
Es una novela que fue escrita en Costa Rica y que trata, a pesar de que no lo parece, trata precisamente de los, aunque sea por negación, de los asuntos costarricenses particularmente. Yo soy un hombre gallo pinto y así me voy a quedar siempre, creo yo. Ahora, me gusta vivir allá, sí, pero allá estoy aislado porque vivo en una ciudad que está a 50 kilómetros de donde sucede todo. Lo único que me llega a casa son las bombetas de Disneyland porque está a unos 10, 15 millas de la casa, Disneylandia, y entonces ahí a las 9, ya uno sabe que es las 9 porque ya empezaron las bombetas en Disneylandia. De ahí fuera voy a Los Ángeles una vez cada 6 meses por algún mandado o una visita a un museo o algo así. Pero mi vida es completamente en La Mirada y es un pueblito dormitorio donde no pasa nada desde el Big Bang, como decía el mismo Carlos Cortés. Y entonces ahí me siento contento porque es un refugio, es una especie de convento. Mi hermano es un teólogo, entonces la casa, si algún día hay un terremoto que derrumbe la casa, no nos vamos a morir porque nos caiga el techo encima, sino los libreros llenos de libros de religión de mi hermano. Eso es lo que nos va a matar. Dice, porque son montones, es que mi hermano, ¿qué puede tener? De 5.000, 6.000 libros, ya ha coleccionado toda la vida. Y en ese sentido estoy físicamente aislado totalmente, pero no me quejo, más bien me gusta. ¿Por qué? Porque viví aquí, y ahí sí lo puedo decir al estilo de Pasolini, viví una vida violenta en Costa Rica. En los últimos años, por alcoholismo, por drogas, por un montón de cosas, viví unos años muy violentos. Y entonces cuando me fui iba huyendo un poco de todo eso y ya estaba mentalmente cansado de toda esa violencia que yo mismo había generado hasta cierto punto. Entonces dije yo, el chico se va a portar bien, entonces váyase a un lugar donde se tiene que portar bien. Y ahí estoy bien portado en La Mirada. Además yo no podía vivir en Costa Rica porque tengo una pensión de 150.000 colones al mes. Díganme cuál de ustedes puede vivir con eso al mes, ¿verdad? Entonces mi hermano me dice, venite para acá, aquí está la casa, los carajillos ya se casaron todos, ya se fueron, aquí hay 3 habitaciones, vos, mi esposa y yo, y ahí estamos los 3 viejillos molestándonos y jodiéndonos la paciencia todo el tiempo, pero ahí contentos los 3. ¿Y cuáles son las grandes fiestas en esa casa? De cuando llegan los nietos de mi hermano, la familia, esas cosillas, nada más. Esa paz interior me está dando ahora la virtud de poder vivir una vida intelectual rica. Leo profusamente, es decir, es una torre de marfil, y yo creo que en muchos de nosotros queremos eso hasta cierto punto, después de haber comido en McDonald's 20.000 veces ya, y de haber escalado las montañas de alcohol de la calle de la amargura, ya queremos un cambiocito, ¿verdad? Eso en cuanto a la vivencia en Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los otros 2 temas que mencionaste? El catastrofismo es inherente a mí. Desde niño veo películas de catástrofes. Me encanta ver a gente morir por millones. Yo no sé. Es que es divertido, por el amor de Dios. A mí una vez me dolió mucho cuando estaba viendo Titanic, la película cuando salió en el 97. Yo fui a verla porque era DiCaprio y yo no puedo perderme una película de DiCaprio. Y el maje se muere y caen los cadáveres, caen las personas y pegan en el fuselaje, ¿cómo se le llama la parte de abajo? En el aspa de la parte de atrás y los carajillos detrás de nosotros muertos de risa y yo con el corazón aquí. Entonces dije yo, qué frivolidad, pero no me di cuenta que yo mismo estaba disfrutando eso porque el catastrofismo está muy en nuestra sangre, es parte de nuestra conciencia colectiva hoy día. Este famoso apocalipsis perpetuo es parte de lo que vive esta cultura, posmoderna o no posmoderna, pero desde el año 80 para acá los seres humanos, y gracias a la televisión y al cine gringo, venimos hiper emocionados y hiper motivados por el catastrofismo universal. Cuenta de ello y prueba de eso es la gran popularidad que tienen las películas de catastrofismo. Yo acabo de verme 2012, que siempre me gusta, pero la acabo de ver por como 6ª vez, es que me encanta. ¿Para qué lo voy a negar? Es un placer sucio y vil, pero un placer al final. No sé cómo escribírtelo de otra manera. Sería falso si te digo que te hago alguna elucubración intelectual, ¿verdad? Y simplemente me encanta ver el desastre. ¿Será que en el fondo todos
queremos ver un apocalipsis, aunque y que no seamos parte de él, ¿verdad? Que eso sería lo bonito. Bueno, en fin. Y la primera pregunta era, el dionisismo es un asunto, eso sí, ahí sí le doy la razón a nuestra querida amiga Emilia. Yo leí sobre dionisismo, pero es que qué terrible tener una idea, desear desarrollarla, sentarse a escribirla y de pronto darse cuenta ahí, así, que uno no sabe nada de eso. Yo quería escribir una novela dionisíaca porque Dionisos me encantaba. Oh, qué tuanis, man. Y ahí, pum, sentadito a escribir sobre... ¿Y usted qué sabe de Dionisos, papá? Entonces me leí Dionisos de Walter Otto, que es un filólogo de principios del siglo XX. Por cierto, que era amigo de Nietzsche. Es un trabajo genial porque este señor, Walter Otto, estudiando el mito de Dionisos, se hizo dionisíaco. Entonces, y el dionisismo explica muchas de las cosas en el más violento paraíso. En el dionisismo es muy frecuente la salvación a través de la orgía y de la enajenación de las drogas. Dicho de otra manera, las Ménades buscaban en sus éxtasis dejar de ser ellas para convertirse en parte de la globalidad humana. Y le rendían culto a Dionisos. El símbolo de Dionisos eran los animales jóvenes. Y entre los animales jóvenes están los niños, entonces ya ves por dónde va el hilo. Y entonces había cultos secretos donde se sacrificaba niños, y había una gran cantidad de cultos donde se sacrificaban cabritos y terneritas y todos los animales pequeñitos. Y Dionisos es un ser espectacularmente dual, porque es el dios de la luz civilizadora, pero también es uno de los símbolos más importantes de la Grecia clásica con respecto a la muerte. El tanatismo en el culto a Dionisos es fortísimo. Eso lo podemos ver incluso en la obra de teatro de Eurípides, Las Bacantes. Ves como todo lo que es dionisismo se regenera y se reconstruye a través de la muerte. En ese sentido es un precristianismo, porque la regeneración está asociada con resurrección. De hecho, Dioniso se dice que nació 2 veces, porque cuando el papá mató a la mamá, o sea, cuando Júpiter o Zeus se manifestó en toda su gloria ante Semele, porque ella le pidió eso, la calcinó, porque la presencia de él calcinaba. Entonces él abrió el vientre de ella, sacó al bebé todavía en formación y según el mito griego se lo cosió en una pantorrilla. Debe ser gigantesco el Zeus. Se metió el chiquito en una pantorrilla ahí y se la cosió, y el chiquito terminó de madurar ahí, así es que nació 2 veces. Y luego más adelante los enemigos de Dionisos, que eran la diosa Hera, la esposa de Zeus, mandó a matarlo, y a Dionisos lo mataron y lo destazaron y lo divulgaron por varias partes de la tierra. Después los dioses tuvieron grandes problemas, pero anduvieron por todo el planeta buscando los restos de Dionisos para juntarlo y volverlo a ser uno. Y claro, como era un dios, volvió a la vida. No sé si eso te da ya idea de cómo se está justificando dentro del más violento paraíso, además el gozo que no conoce y no conocerá ningún sentido de culpa. Era dionisíaco, el placer por el placer y por la entrega a la naturaleza, a la nada, al todo, el abandono total, la orgía total, la pérdida de los sentidos a través de los mismos sentidos. Entonces yo creo que de alguna manera eso está explicando por qué lado va la novela. Ok, con mucho gusto. Daniel. Buenas noches. Alex, yo creo que casi obligatoriamente usted nos tiene que hablar de Gustav Mahler. Yo alguna vez cuando yo tenía Facebook, bueno, una de las tantas veces que he tenido Facebook y que lo he cerrado y vuelto a abrir, etc. Alguna vez yo había comentado que a mí El más violento paraíso me parecía una sinfonía de Mahler hecha literatura. Y usted me había dicho que sí, que efectivamente. Alguien por ahí me pedía que publicara un artículo explicando eso y fundamentándolo, y yo pues me da pena decir que no sabría cómo hacerlo. Se supone que yo debería saber hacerlo porque estudio todavía filología, pero no, en realidad no sabría cómo explicarlo. Simplemente yo lo leo y me parece, bueno, El más violento paraíso me parece la sinfonía número 1 de Alexander Obando.
y Canciones en la muerte de los niños, aunque curiosamente tiene el nombre de una obra específica de Mahler, que no es una sinfonía, me parece a mí como la segunda sinfonía suya, y estoy esperando la tercera, y espero que ojalá como mínimo llegue a las 9, a la novena, ¿verdad? Completos. Tal vez usted nos podría hablar de eso. De las cosas más terribles que le pasan a uno jovencillo es eso, de no saber qué hacer con la vida, porque uno no sabe nada de la vida y no sabe cómo lo puede tratar, y está lleno de ilusiones, pero bueno, es que es patético la ingenuidad de uno cuando tiene 19, 20 años. Yo quería ser compositor. Beethoven me tenía loco, yo quería ser compositor. En el año 80 me meto al conservatorio con 23 años y me dice la señora que está encargada de los exámenes de admisión: mi hijo, ya estás viejito. Digo, sí, yo sé que estoy viejito para música, pero yo no voy a ser instrumentista, quiero componer. Me dice, bueno, te voy a admitir solamente porque don Roger Westby, el director de la Escuela de Música de la UNA, ingresó de 23 años a estudiar música, y eso me parece como que de alguna manera arregla el asunto. Me dice, lo justifica. Y me metí. Y luego rápidamente descubrí que había dos cosas que yo no tenía para ser músico: tiempo y disciplina. Entonces al año ya no seguí estudiando. Pero fundamentalmente también hubo un asunto ideológico ahí, que yo conocí al señor Gustav Mahler en este caso. Y conocerlo para mí me cambió la vida, totalmente, totalmente. Entonces yo me dije a mí mismo, ya no voy a estudiar composición musical, porque ¿por qué? No voy a estudiar composición musical porque ya Mahler hizo lo que yo quería hacer. Ya hizo exactamente lo que yo quería hacer. Entonces, ¿qué me queda? Ser un adepto, ser un fiel acólito, ser un amante de la música de Gustav Mahler hasta morir, y de Shostakovich por extensión. Y entonces, como ya no iba a ser compositor, me convertí en un compositor literario. Y es cierto, Daniel, la novela, entre otras muchas cosas, está pensada como una sinfonía. Porque yo me lo planteé de esa manera: qué rico hacer una novela que tenga como la fuerza de una sinfonía de Mahler, que te arrastre de principio a final y te lleve por lugares oscuros y brillantes a la vez. Y no en balde, la novela está dividida en 3 partes: primer movimiento, intermezzo, segundo movimiento. Esa es parte del proceso, además de que hay epígrafes constantes de música de todos tipos, popular, rock y clásica, y también hay creo que 2 o 3 episodios donde aparece Mahler. Entonces sí, la relación es íntima, incuestionablemente. De hecho, yo cuando estoy muy muy deprimido me pongo a escuchar a Mahler para que se me vengan las lágrimas de una vez y se me quite. O cuando estoy muy motivado lo escucho. Yo no sé cómo será la experiencia de ustedes, si hay algún mahleriano, pero a mí es el tipo que me desviste cuando yo lo empiezo a escuchar. Me siento y me quedo callado porque ya me siento como una mosquita viendo el paraíso. ¿Qué más te puedo decir de Mahler? Imagínate. No sé, ¿eso sería? Okay. ¿Alguien más? Gustavo. Y tal vez con Gustavo y terminamos ahí, porque no usamos de Alexander, ¿verdad? Gustavo Naranjo, bueno, agradecerle también, como todos los demás, la charla tan interesante que nos dio. Ahora que está digamos, recurriendo más a lo que es el libro digital, y dadas las características, digamos, complejas de su obra, no ha explorado, digamos, o pensado abordar lo que es el hipertexto, digamos, ¿cómo se llama? Los japoneses tienen como una novela electrónica que tiene como uno llega a una página y puede irse a páginas diferentes y según ahí a lo que vaya la historia, sí, cambiarle, devolverse. Por ahí. Sí, Gustavo, yo conozco ese tipo de novela y no me gusta. Ahora, vieras qué difícil justificarte el por qué no me gusta. No le encuentro motivo, debería gustarme. Me suena como un juego, una cosa lúdica ahí maravillosa. Y sin embargo, me quito y no me agrada. Ya hay libritos, así incluso en papel, no sé si lo has visto, que llegas a la página 10 y te dice, aquí puedes seguir en la 15 o en la 32 o en la 41 y cada uno le dará un resultado diferente.
y uno se arriesga y va por donde quiere. Pero vieras que no, porque será que yo tengo la vieja costumbre ya muy acendrada de querer control de la obra, querer un control específico. Ahora, eso lo acabo de inventar, no sé si es eso, porque no te puedo justificar por qué no me gusta, solo sé que no me gusta. Entonces, el hipertexto, ya como en otro sentido, ya pues sí, porque de la nueva novela voy a meter direcciones de Facebook, direcciones de, Dios, unos tranquilos, no hay problema con los amigos, direcciones de internet, porque en esta novela, la tercera que estoy haciendo, va a ir con enlaces de internet para que por si la gente quiere enterarse más sobre un tema específico. Pero hasta ahora lo he pensado así, como hacerlo como una especie de notas explicativas por medio de la red. Nada más, no se me ha ocurrido nada más. No se me ocurrió lo que hizo en el 2008 don Carlos Morales, que abrió una cuenta y tenía ahí un lugarcito que era el correspondiente a su novela, pero que no pegó porque nunca lo actualizó ni nada. Entonces ahí me quedo de momento. Pero sí sigo viendo opciones, siempre está bueno seguir revisando con diferentes opciones. Muchas gracias. Bueno, gente, yo creo que vamos a concluir esta tarde, esta conversación, este coloquio con Alexander el día de hoy. Yo quiero pues reiterar el agradecimiento a Alexander por haber tenido la buena voluntad, la disposición de venir hoy acá, haber estado acá ya por cerca de 2 horas. Su exposición fue deliciosa, creo que esta conversación ha sido igualmente riquísima. Yo sé que le podríamos sacar el jugo mucho más a él y podríamos invitarlo en otras ocasiones y tendríamos muchísimos más temas que hablar con él. Por hoy lo vamos a dejar acá. Yo quisiera expresarle a Alexander el agradecimiento, ¿verdad? Abrazarlo, ¿verdad? Porque la verdad, aparte que lo admiro tremendamente, cada día lo quiero más y me alegra mucho que sea mi amigo, ¿verdad? Quiero considerarlo mi amigo, ¿verdad? Espero que estén de acuerdo. Y decirle que me siento tremendamente satisfecho. Yo creo que ha llenado todas mis expectativas y mucho más allá de mis expectativas. Ha sido tan delicioso, tan provocador, bueno, eso. Como yo quería, y creo que todavía un buen poco más. Entonces yo les pediría a ustedes un aplauso muy grandote para Alexander. Prometo que voy a leer canciones a la muerte de los niños. Prometo que la voy a leer pronto la voy a leer y pronto te la comentaré, Alexander. Vos vas a estar regresando a Estados Unidos a fines de noviembre, ¿verdad? Bueno, ok, por ahí espero que tengamos algunos encuentros adicionales durante este tiempo. Y a todos y a todas, mi agradecimiento, a todos, mi agradecimiento, ¿verdad? Por estar acá, por compartir este rato. La recomendación para quienes no hayan leído a Alexander, que por favor busquen sus libros y se los lean. Yo creo que vale la pena, es necesario leérselo. Y pues nada más, muchas gracias. Creo que debe haber un cafecito, me parece. Ahora sí hay un café para que compartamos un rato ahí y para que compartan un ratito más con Alexander también.